El mundo entero está conteniendo el aliento. Las tensiones entre Irán e Israel han escalado a un punto crítico. Lo que comenzó como una serie de ataques indirectos y amenazas diplomáticas ha evolucionado en una confrontación directa con consecuencias impredecibles. Hoy más que nunca, la gran pregunta es: ¿intervendrá Estados Unidos en este conflicto? Bienvenidos a Criminalística 21. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Comenzamos. No se trata solo de una disputa regional. Estamos hablando de una guerra con potencial de desestabilizar todo el Medio Oriente, afectar los precios del petróleo a nivel mundial, provocar olas migratorias masivas y alterar el equilibrio político en Europa, Asia y América. Por eso este análisis es crucial. Vamos a desmenuzar los factores que podrían empujar a Estados Unidos a involucrarse o a mantenerse al margen. Para entender la situación actual, hay que retroceder un poco. Las relaciones entre Irán e Israel siempre han estado marcadas por la hostilidad. Irán ha financiado y apoyado a grupos como Hezbollah en el Líbano y a facciones en Gaza, mientras que Israel ha respondido con ataques preventivos, inteligencia militar y alianzas estratégicas con países árabes que también ven a Irán como una amenaza. El último detonante fue un ataque con misiles que Israel atribuyó directamente al régimen iraní. Las imágenes de las explosiones circularon en medios internacionales en cuestión de minutos. Irán, por su parte, respondió con declaraciones incendiarias, prometiendo una respuesta sin precedentes. Esa respuesta llegó, y fue brutal. La comunidad internacional pidió contención, pero las palabras no detuvieron los drones, los misiles ni los enfrentamientos. En ese contexto, la pregunta volvió a surgir en cada titular: ¿dónde está Estados Unidos? Históricamente, Washington ha sido el principal aliado de Israel. La cooperación militar entre ambos países es profunda y constante. Pero también, Estados Unidos ha estado envuelto en conflictos en Medio Oriente durante décadas, con un costo humano y financiero altísimo. El público estadounidense ya no ve con buenos ojos una nueva guerra. Entonces, ¿qué hará la Casa Blanca? La administración actual ha optado por una postura ambigua. Mientras asegura su compromiso con la seguridad de Israel, también llama a la moderación y al diálogo. Sin embargo, fuentes del Pentágono han confirmado movimientos de tropas hacia bases en la región y un incremento en la vigilancia aérea. No es una declaración de guerra, pero tampoco es neutralidad. En este momento, cualquier paso en falso podría ser el inicio de una cadena de eventos incontrolables. En la siguiente parte, profundizaremos en los intereses geopolíticos de Estados Unidos, el rol de sus aliados y los escenarios posibles si decide intervenir directamente. Para entender qué mueve a Estados Unidos en este tipo de conflictos, hay que mirar más allá de los principios diplomáticos. Aquí lo que está en juego son intereses estratégicos y económicos, especialmente en una región tan volátil como Medio Oriente. El control de rutas energéticas, la estabilidad de aliados clave y la contención de enemigos geopolíticos como China y Rusia hacen que cualquier conflicto allí tenga repercusiones globales. Israel, como aliado histórico de Washington, ha sido pieza clave para contener la influencia de Irán en la región. Por su parte, Irán no es solo una amenaza local, sino también un actor indirecto en los planes globales de Rusia y China, que buscan debilitar el liderazgo estadounidense en el mundo. Una intervención de Estados Unidos podría encender no solo una guerra regional, sino una nueva guerra fría, o algo peor. El Congreso de Estados Unidos está dividido. Algunos senadores exigen una respuesta militar firme en defensa de Israel, mientras otros advierten del peligro de repetir errores como Irak o Afganistán. La opinión pública está cansada de guerras lejanas. El fantasma del conflicto eterno sigue vivo en la memoria colectiva.
pero la presión es intensa. Los ataques cruzados entre Irán e Israel no se detienen. Los aliados de Estados Unidos, en la región, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, también temen verse arrastrados. Europa exige contención, pero no tiene la capacidad militar para intervenir sin apoyo norteamericano. Y mientras tanto, potencias como Rusia observan desde la sombra, esperando que el desgaste estadounidense los favorezca en otros frentes como Ucrania o el Indo-Pacífico. Entonces, ¿intervendrá Estados Unidos? La respuesta, por ahora, es solo si no tiene otra opción. Washington parece decidido a evitar una guerra directa. Pero si Israel queda al borde del colapso, si Irán cruza una línea roja como un ataque nuclear o un atentado masivo contra civiles, o si algún aliado de la OTAN se ve afectado, entonces la intervención será inevitable. Y si eso ocurre, el mundo entrará en una nueva era de inestabilidad global. Las bolsas caerán, el petróleo se disparará y los conflictos regionales podrían multiplicarse, desde Asia Central hasta América Latina, donde la influencia de estas potencias también está en disputa. La pregunta no es solo si Estados Unidos intervendrá. La verdadera cuestión es, ¿estamos preparados para las consecuencias de esa intervención? Y así llegamos al final de este episodio en Criminalística 21. Si te gustó este documental, no olvides suscribirte, activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia, y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Hasta entonces.